Mm. Buenas noches, buenas tardes. Bueno, yo creo que ya estamos casi de noche, aunque aquí en Walla todo está de día, poquito que falta y espero que estén bien. Un rico saludo, un abrazo a todos los de este grupo. Un gusto de nuevo estar de aquí con ustedes saludando. Hoy es un día maravilloso, es el día que el Señor ha hecho, así que me alegraré y estaré contento, gozoso, lleno de alegría, victoria en todo lo que ha hecho, todo lo que está haciendo el Señor. Hoy vengo para compartir con ustedes la última enseñanza de este estudio de Casa de Paz y vamos a entrar la otra semana en un libro nuevo que ya tenemos pues preparando, ya estamos preparando por ahí y espero que hayan disfrutado de esta serie. Si lo quieren tener en escrito, por escrito, tengo el PDF. Me pueden poner su nombre en el comentario y yo se lo puedo enviar por correo electrónico. Sería mejor que me pasen el correo electrónico y voy a ver si lo logro enviar por Messenger. Pero si gustarían recibir una copia de ese estudio, eso es para compartirlo, es para que todos lo tengan, es para que lo pueden compartir con otra persona también. Nosotros somos luz del mundo, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, los que hemos recibido un arrepentimiento en nuestro corazón verdadero, como lo que hablamos la semana pasada, y que hemos buscado, estamos en búsqueda, o que hemos recibido su Espíritu Santo, que esa experiencia nos ha llenado del poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en este grupo y las personas, no solamente para nosotros, sino para todos los que están en nuestro alrededor. Él tiene una obra grande que hacer, Dios tiene una obra grande que hacer y estamos nosotros pues como barro en tus manos. No, deberíamos de ser así, dispuestos a entrar, a decir, Señor, tome mi vida, aquí estoy, úseme, Señor. Eso es mi deseo, es mi anhelo para este grupo, para que seamos libres. Hoy vamos a hablar de la libertad. Hoy vamos a hablar, hemos estado hablando de la paz de Dios y la paz de Dios trae una libertad. Y hay tantas personas en este mundo, tanto lo que estamos viendo en las noticias de personas atadas, personas esclavas, personas usadas en el tráfico de humanos, personas usadas por sus cuerpos de grandes a pequeños. Y esto es una abominación en los ojos de Dios. Dios nos quiere hacer libres. Y no solamente para esos casos tan extremos, pero nosotros viviendo en nuestras casas, siendo atados a ciertas costumbres, atadas por nuestras formas de pensar, atadas por nuestras religiones o tradiciones que nos aferramos tantos a ellas y no nos damos cuenta qué es el Dios que estamos verdaderamente sirviendo. Estamos sirviendo un Dios religioso nada más, un Dios que nos pide hacer cosas religiosas para complacerle, o estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios que quiere ver que seamos sus manos y sus pies. Entonces mi oración hoy es que pueden entender de lo que les voy a hablar y pueden entender cuál es la verdadera libertad en Cristo. Hay una libertad, no es un libertinaje, sino es una libertad para ejercer ese poder aquí en la tierra, no para nuestro propio beneficio, no para nuestro cumplir con ciertos requisitos religiosos, sino porque es cuando estamos verdaderamente enamorados tanto con Jesús, cuando nos identificamos tanto con la palabra de Dios, que eso se vuelve como encarnar en nuestro corazón, eso toma raíz dentro de nosotros para que ese sea nuestro deseo constante. Dios, hábleme, Dios,
Muéstrame, Dios, úseme, Dios, quiero ser más como tú, quiero que tú me guíes, quiero que tú me hables, quiero que tú me des sueños. Y cuando esas cosas pasan, hay que obedecer, hay que hacerle caso a la palabra de Dios, hay que hacerle caso a la voz de Dios cuando Él nos habla a través de su palabra, a través de un sueño, a través de una oración, a través de un mensaje. Dios nos habla de diferentes formas. Y sé que hay unos temas que tal vez los vengo repitiendo, pero es simplemente porque son los fundamentos de la vida cristiana. Es como el álgebra. Yo no voy a poder avanzar en la matemática si no me sé las sumas, si no me sé las restas, si no me sé las tablas de multiplicación, si yo no tengo ciertas bases en mi estudio como en la matemática, no voy a poder llegar a hacer ecuaciones más complicadas, a resolver problemas más complicadas, porque no tengo firme las bases. Entonces es algo paralelo con la vida cristiana también. Si queremos seguir avanzando en las cosas de Dios, hay que tener las bases bien firmes y no hay veces que podemos repetirnos, no hay suficientes veces que podemos decir para cualquier persona en cualquier nivel donde esté su caminar con Dios, hay que seguir hablando, hay que seguir recordando, hay que seguir declarando ciertas cosas, porque eso es parte de nuestro testimonio, es parte de lo que el enemigo quiere venir a robar, a quitar. Son verdades que tenemos firmes en nuestro corazón que el diablo quiere quitar y quiere siempre poner esa inquietud que le dijo a Eva. Habrá dicho el Señor, habrá dicho el Señor, y siempre llega diciendo esas cosas. Habrá dicho tal cosa, habrá dicho así, habrá dicho asá. Perdón, unos pelitos que me están molestando ahí. Habrá dicho Señor. Y entonces hay que tener bien claro dónde estamos parados, dónde están nuestras convicciones, qué es lo que dice la palabra de Dios para caminar en libertad, en esa plena comunión con Dios. Entonces vamos a entrar hoy en el estudio y creo que ese va a ser el último. Yo creo que me va a dar tiempo para terminar todo lo que tenemos en esta lección. Y vamos a empezar pidiéndole al Señor que nos hable. Señor, guíanos, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por estas enseñanzas. Gracias que tú eres un buen Padre, Dios. Que tú eres, Señor, el que ama mi alma, Jesús. Y tú me estás hablando, Dios. Háblame a través de esta enseñanza el día de hoy. Enséñame, Señor. Abre mis ojos espirituales. Pone en mí, Señor, un corazón suave, Dios, para recibir lo que tú me estás hablando. Ayúdame, Señor, a entender y a obedecer esta palabra, Dios mío. Tú eres bueno y grande es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor. Use mi lengua, use mis labios, abre mi entendimiento, Señor, para poder dar esta lección en el nombre de Jesús, en la manera que te agrada, Señor, y cumple tu promesa, cumple, Señor, en la vida de esas personas, Señor, la promesa que tienes sobre su vida, Señor, para que tu voluntad perfecta se haga en el nombre de Jesús, en cada situación, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, vamos a entrar a hablar de lo que Dios quiere para nosotros. Empezamos la semana pasada hablando de el arrepentimiento verdadero y sé que fue un tema tal vez un poco pesado, hablando de pecados, hablando de áreas que pues en la vida de un cristiano, una persona que se ha convertido a Dios, no debería de dejar hábitos o cosas de su vieja vida. Y cuando nos encontramos en esa situación, sin poder romper con esas cosas del pasado que son pecado o que simplemente no son para el crecimiento y la edificación de un hijo de Dios, nos encontramos en lo que se llama una falsa conversión. Nos hemos declarado tal vez con nuestra boca que somos cristianos, que creemos en Dios, que Él nos salvó, pero nuestra vida no refleja ese hecho. Y Dios es muy claro que no podemos servir a dos siervos, a dos maestros. Es al mundo, es al Dios. Y hoy vamos a hablar de que Dios nos permite cosechar lo que sembramos.
Y pues si estamos sembrando para la carne, sembrando para nosotros, nuestros gustos, sembrando para lo que nosotros nos complace, y no estamos sembrando para el reino de Dios, al momento de cosechar, vamos a tal vez cosechar cosas buenas para este mundo, pero no son cosas que van a tener un valor eterno. No son almas, no son frutos, como hemos hablado de los frutos que Dios quiere que produzcamos en cambios de consagrarnos, de ser más como Él. Entonces, bueno, lo que en resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos hablado a través de estas, ya creo que esa es la séptima semana, esa es la séptima clase que estamos dando en esta lección, que Jesús vino y hizo el camino para que nosotros podríamos tener paz con Dios. Y esa paz, cuando entra en nosotros, vivimos bajo su gracia y tenemos una libertad en Cristo en nuestras vidas. Pero sin embargo, muchas personas toman esa libertad, toman ese como descanso en Dios como una oportunidad para pecar o una oportunidad para seguir haciendo lo que ellos quieran hacer. Y vamos a ver unos ejemplos que eso no es la voluntad de Dios. Dios ha establecido una orden en las cosas. Dios tiene un orden. Y no todo es bajo la ley, no todo es bajo ciertos reglamentos, sino es amar a Dios y amar al prójimo. Y ese amor de Dios es el que cubre multitud de pecados, pero nosotros, si verdaderamente estamos enamorados de Dios, vamos a hacer lo que sea para complacerlo. Se acuerda cuando un novio anda detrás de la novia y está enamorado, él va a hacer cualquier cosa para ganar el favor de esa persona, no solamente de ella, sino de sus padres, de sus hermanos, de las personas en su vida que son importantes para ella. Y ese novio va a buscar y va a tratar de acercarse a ella de diferentes formas. Entonces, nosotros también debemos de buscar las formas de acercarnos a Dios, de que ese amor que Él ha puesto en nosotros vaya fomentando todo lo que vamos buscando oportunidades para agradarlo, no vivir solamente para nosotros mismos. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Ese es un concepto difícil a veces porque el mundo y cómo fuimos creados y cómo viven las demás personas no refleja esa realidad. Vivimos para nosotros y somos independientes y somos fuertes y somos capaces y somos inteligentes. Y no estoy diciendo que esas cosas no son buenas o no sean correctas o ciertas, pero ¿qué es lo que dijo Jesús? Yo no soy nada. Yo no tengo ningún poder sino el Padre, que yo vivo y hago la voluntad del Padre. Y la Biblia dice también nosotros somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Cristo está dando el ejemplo de cómo vive un hijo de Dios. Entonces tenemos que entrar con esa humildad, con ese entendimiento de que en cuáles áreas tenemos esa libertad, en todas las áreas, pero entienden que son espirituales, más que en que yo ya puedo salir a hacer cualquier cosa, cualquier actividad que me parece, ya puedo entrar a esas cosas. A veces Dios nos libera, Dios nos saca de lugares o de cosas o adicciones, no para que volvamos a estar atados por las mismas cosas, sino para ser libres, para hacer la voluntad de Dios, para ser libres, para tener comunión con Él directo, para que fue lo que fuimos creados, para tener comunión directo con Dios. Dios nos libre para poder caminar en santidad. Dios nos libre para poder predicar y hablar con los demás y tener un testimonio que habla por nosotros. Entonces son muchas cosas que algunas de las cosas que vamos a hablar hoy que debemos de aprender a hacer, que nuestra libertad es para hacer la voluntad de Dios y no licencia para pecar. Y si el Hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres, dice en el Juan 8:36. Y esa libertad, voy a correr un poquito aquí, es que nosotros permanezcamos en la vid. No, uno más, perdón, es que me perdí. No es para alimentar una carne pecaminosa, sino para cumplir
con la ley de Dios, con lo que Dios nos está hablando. Se acuerda que no estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, de que matar un cordero y que hay que orar de cierta forma, sino es un pacto nuevo. El Nuevo Testamento es el pacto nuevo. Y eso es cumplir con lo que Dios manda hacer, ir y predicar el evangelio para el arrepentimiento de los pecados y para ser lavados, bautizando en el nombre de Jesús, como lo hicieron en la primera iglesia, en el libro de los Hechos, y haciendo señas y maravillas que van a seguir, echando fuera demonios, sanando a los enfermos. Y eso es lo que estamos haciendo. Les cuento, porque el domingo nos compartimos ¿cómo se llama? El servicio que tuvimos en español esta semana pasada. Y fue poderosa. Si no la han podido ver, regresen, empieza tocando piano la pastora y después hay un mensaje ahí poderoso de parte de Dios que yo tuve el privilegio y con mucha humildad lo di. Pero Dios se está moviendo y después de ese servicio vimos 3 milagros. Vimos una persona con un dolor de cuerpo, de espalda, que tenía una caída y yo estaba sosteniendo sus pies en mis manos y oramos por ella y ese pie se creció. O sea, no sé si han visto, hay personas que tienen un pie más largo que la otra. No sé cómo lo ven, así. Y ese pie creció así. Lo vi con mis ojos. Lo vi con mis ojos y lo sentí en mi mano. Gloria a Dios. Otra persona tenía mucho dolor en su rodilla. Oramos por la rodilla, puse manos sobre ella y ese dolor se había sobreextendido la rodilla llegando a la iglesia. Oré por ella y se sanó. El dolor se fue en el nombre de Jesús. A otra persona también tuvo el mismo problema con un pie más corto que el otro y oramos y frum, creció ese pie, creció la pierna de la persona. Estamos viendo milagros, estamos viendo que Dios es real, estamos viendo que hay que seguir a Él con todo nuestro corazón y eso los hace libres. Esa es la libertad de fluir en las cosas de Dios, es la voluntad de Dios, que cada uno que ha nacido de nuevo y ha recibido su espíritu camine en esa liberación, no dije nada, en esa libertad. Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Eso es en 1 de Pedro 2:16. Y eso es vivir una vida sometida a Dios y en libertad con Cristo. Amén. Somos libres pues para tomar nuestras propias decisiones. No es que Dios nos va a forzar a hacerlo. Hablando de ese novio que anda detrás de la novia, qué feo que le llegara a la novia a decir, pues mi hija, no sé si verdaderamente lo amas o no, pero lo vamos a obligar que se case con él. Le vamos a obligar que pase su vida sirviéndole a él. Ella, ¿cómo se va a sentir? Pues vemos que hay matrimonios arreglados y la gente termina queriéndose mucho en algunos casos, pero no siempre. Y Dios no quiere que una persona sea obligada en servirle, sea obligada o forzada a hacer algo que no queremos hacer. Dios nos deja tomar nuestras propias decisiones, pero esos debemos de tomarlas desde un corazón puro, para haber ejercido fe en la palabra de Dios, para saber que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que Cristo vive en nosotros, que somos de Él. Amén. Bueno, Noemi, buenas noches y ojalá puedas seguir viendo en otro momento. Muchos saludos. Y va a seguir en nosotros ese habilidad de creer o no, que vamos a ver las cosas que dice en la Biblia y hasta más grandes, o no lo vamos a ver. Y yo, por mi persona, yo los quiero ver por mis propios ojos. Yo lo vi el día del servicio que dimos el domingo. Yo lo vi con mis propios ojos. Esa es la vida que yo quiero vivir.
Esa es la vida que tiene fuerza, tiene poder, tiene autoridad. Esa es una vida que agrada a Dios. Y esa es una vida que yo puedo gozarme sabiendo que vamos a celebrar, voy a celebrar con Jesús en el cielo. Amén. Um, Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Se acuerda que la conciencia es saber lo que debemos de hacer. Es el mismo Espíritu de Dios hablándonos. ¿Y lo hacemos o no lo hacemos? Tu conciencia, ¿qué hablaría de ti? ¿Te acusaría por lo que hace? ¿O daría buena palabra a favor de las acciones? Porque sabemos que malas decisiones traen consecuencias y la libertad tiene consecuencias en su vida personal. Y las consecuencias de eso es que no producimos fruto. Ese es el versículo que andaba buscando, que es en Juan 15, que habla de la vid y el pámpano o las ramas. No podemos dar fruto por nosotros mismos, tenemos que permanecer en la vid. Y nosotros caminando con libertad, conectados siempre con Dios. Caminando, pero así, bien agarraditos de la mano de Dios, para que Dios no nos deje, para que Dios nunca se separe de nosotros. ¿Y para qué? No solamente para protegernos, para que nosotros nada nos pase, sino para dar fruto, para dar fruto. Y Dios dice que cada uno que no está produciendo fruto va cortando, pero al que produce fruto también lo va a cortar para que dé más fruto. Y entonces eso es un proceso de corrección de parte de Dios. Si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos puede disciplinar, Él nos puede hablar. Dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. En Apocalipsis 3:19. Y Dios es un Dios de amor, pero es un Dios fuego consumidor también. Y es un Dios que no nos va a obligar, pero cuando nosotros vamos un poco descariados, cuando agarramos otro caminito, las cosas empiezan a suceder en nuestra vida que tal vez no sean tan agradables. Y por muchas razones, pero una de ellas es que Dios nos está llamando la atención. Dios está llamando la atención. Un padre que ve a su hijo correr en la calle, lo va a agarrar del brazo, lo va a jalar. Y aunque le duela a mi hijo, a ese Rubén, que es tan tremendo, una vez se fue corriendo, mi mamá lo tuvo que agarrar del pelo y jalarlo porque no le alcanzaba otra cosa, pobrecita. No le cansaba agarrarle otra cosa y por el Rubén también. Pero aunque le duela al hijo, aunque le duela a nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos tiene que salvar. Si nosotros vamos a correr y nos vamos a ser golpeados por un carro o vamos a perder algo del tanto bueno que Dios nos ha dado, a veces duele ese castigo. Pero tenemos que también abrir los ojos y decir, oh sí, es que iba a correr en la calle, un carro venía, por eso me pasó eso. O decir, bueno, es que yo iba por un camino que no tenía por qué ir, por eso pasan las cosas. Hay que tener madurez también, para entender las cosas de Dios y no solamente porque, ¿por qué me pasa eso? ¿Y por qué me pasa lo otro? Y que solo así, solo así. Pues Dios es el que sabe. Y si nosotros bien nos estamos analizando con esa madurez que corresponde, vamos a saber que no somos perfectos, que necesitamos y darle gracias, inclusive hasta gracias a Dios le vamos a dar por su protección, por no dejarnos ir más allá, por más rebeldes, por más insensatos, por más así llenos del mundo, no nos va a permitir que nada nos pase. Y cuando algo nos pase es por algo. Y hay que abrir los ojos a eso también. Somos libres para hacer las cosas buenas de Dios. Sirvan de buena gana
como quien sirve al Señor y no a los hombres. Eso es un versículo que a mí, wow, me ha hablado muchas veces en mi vida. No estamos sirviendo a los hombres, estamos sirviendo a Dios cuando estamos de verdad en su voluntad y en una iglesia o en lo que sea, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Ser de un buen testimonio. ¿Por qué? El testimonio es para la familia de Dios, los que nos ven todos los días, los que nos conocen. Por tanto, dice en Gálatas 6, siempre, no puedo hablar hoy, que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, en especial los de la familia de la fe. Tenemos que ser buenos con nosotros, hermanos de Dios, y también hacia el inconverso o el pecador perdido. Dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en trampa del diablo. Nosotros no debemos de ser de doble cara. Eso hasta para cualquier persona, cualquier aconsejador le puede decir eso, pero en realidad es para es para la iglesia también. Tenemos que ser de buen testimonio y no andar hablando mal de otras personas, sean o no sean de la iglesia, mucho menos que sean de la iglesia y tampoco cualquier otra persona que no sea. ¿Por qué? Porque todos son almas que Dios quiere salvar. Todos son almas que Dios quiere salvar. Y nosotros, si estamos en el amor de Dios, si estamos sirviendo a Dios, hola Jessie, un gusto que pueda estar aquí acompañándonos. Muchos saludos. Pero vamos a entender que ese amor es para hacer la voluntad de Dios y dar el buen testimonio para cualquier persona que nos ve. No nos ven de una cara en el trabajo y otra cara en la casa y otra cara en la iglesia, sino que seamos una sola. Ese es el testimonio, ese es quien somos verdaderamente. Y eso es una persona transformada por Dios, es lo mismo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo, porque Dios va con nosotros donde quiere que vayamos y tenemos que entender también que hay lugares a veces que Dios no va a ir. Si nosotros entramos a un bar, a un baile o algo así, ¿el Espíritu de Dios cree que puede acompañarte a ese lugar? Pues no, esas son cosas que tenemos que entender, que el propósito de Dios es para hacer el bien y ser el buen ejemplo y no andar como el resto del mundo anda. Porque eso es lo que dice, hay que influirles para el bien de Jesús o ser un buen ejemplo de qué es un creyente. Un creyente no es una persona que ande viviendo como le da la gana, no es una persona que debemos, así es, que no debemos de tratar una persona de una forma y otra persona de otra forma. Eso es lo que hace el ser humano. Eso es nuestra naturaleza humana, en realidad. Pero nosotros tenemos que decir, Dios, cámbiame, hazme como tú, haga en mí tu voluntad, porque no podemos seguir viviendo una vida que da mal testimonio a lo que es un creyente, porque van a decir, bueno, o vamos a la iglesia de fulano porque esa iglesia lo dejan hacer lo que le da la gana. O, pero Dios guarde, vamos a la iglesia de esa hermana porque es súper estricta y solo pasa regañando a todo el mundo que puede hacer y que no puede hacer. Tampoco es nuestro rol ser Dios en la vida de una persona, para ser muy clara. No podemos insistir que una persona vive esa vida del creyente igual que yo, que sea igual, porque yo soy Jennifer y hay muchas personas que son diferentes a mí. Lo que sí tenemos que usar para basarnos es la Biblia, es la palabra de Dios. Y sabiendo que cada uno estamos en un camino diferente, en un camino distinto, en las cosas de Dios, y Dios está hablando con cada uno conforme necesitamos escucharlo. Porque Dios a mí me puede llegar a decir una cosa de una forma muy distinta a cómo va a llegar a mi pastora o cómo va a llegar a una persona recién convertido también.
Entonces hay que entender que Dios sabe tratar con cada uno. ¿Qué es lo que necesitamos? Estar atentos. Estar atentos a la voz de Dios, aprender cómo reconocer la voz de Dios en nuestra vida, pero es a través del Espíritu Santo. Por eso todos necesitamos el Espíritu Santo, porque es solo así que Dios realmente nos habla. No es a través de un pastor, pues sí es a través de un pastor, pero no solamente a través de un pastor. Esa voz de Dios tenemos que saberla reconocer en nuestra propia vida también. ¿Y dónde aprendemos en eso? Bueno, los creyentes vean a ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar. Oiga, cómo están hablando en la conducta, en el amor, la fe y pureza. Con solo eso es 1 Timoteo 4:12. Si solo eso, Dios, que mi forma de hablar, que mi conducta, que el amor que yo demuestro, que mi fe y mi pureza agradan a ti. Si eso es mi deseo, si eso es tu deseo todos los días, te prometo que Dios hará cosas en tu vida maravillosas, porque ve el corazón de la persona y eso es el palpitar del corazón de Dios. Es el deseo de servirle, es el deseo de ser como Él, es el deseo de dar el ejemplo de ser las manos y pies. No podemos ser manos y pies de Jesús si tenemos un corazón podrido. Eso no es posible. No podemos dar con una mano aquí y con otra mano dar el cachetazo a alguien más, tratarles mal. Dice también por nuestra lengua, no puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente. Tenemos que tener cuidado de nuestra forma de hablar y dar el ejemplo. Y bueno, una forma muy buena de podernos limpiar, de poder crecer en esas cosas es a través de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Limpia, transforma, lava. La palabra es poderosa. Hay que leerla todos los días. Dice la Biblia, pues muchos sabemos eso y no sé qué tantos lo ponemos en práctica, pero inclusive hay un app en el teléfono que se llama YouVersion y trae la Biblia en muchos idiomas. En español hay como 20 versiones de la Biblia en español en ese app. Se los puedo enseñar. Y es una forma bonita. Oh, is this YouVersion? Bueno, yo creo. Bueno, dice así, Holy Bible, pero es YouVersion. Y es en inglés, el app es en inglés, pero todo lo que trae es en español. Les voy a enseñar todas las versiones en español que hay. Vea, todas esas son versiones en español. Hay un montón. Así. Ajá. Bueno, más o menos se ve. Pero, o sea, no tenemos excusa. Si estamos en la palabra, si estamos en el teléfono, digo, viendo el Face, viendo el Instagram, hablando con la gente en WhatsApp, hay hasta alarmas, notificaciones que se puede activar que te recuerdan a la hora que sea en el día que tengan momento, si es en la mañana, antes de comenzar el día, si es en la tarde, cuando estás, no sé, tomando un descansito, si es en la noche antes de ir a dormir, o en cualquier momento, leer la palabra de Dios. Esta copia la tendrá siempre a su alcance. Y aquí está la Biblia también, tenerla, aquí está, a mi alcance. Y así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras en esta ley y sus preceptos. Amén. Porque hay muchas promesas aquí, hay muchas palabras de vida, palabras de bendición, palabras de todo lo que Dios va a hacer en esos tiempos, profecías que se están cumpliendo hoy. Hoy se están cumpliendo profecías que están en este libro. Y tenemos que estar alertos, tenemos que estar atentos a que Dios ya viene y nosotros tenemos un trabajo que hacer, no solamente para estar seguros de la salvación de nosotros mismos, de nuestras familias, pero también a servir a Dios, a servir, a ser obreros en esos últimos tiempos. Y eso es muy importante, algo que hemos hablado bastante, pero es ser hacedores de lo que leemos.
guardarlo en el corazón y tenerlo y meditar en él y sentir que esa palabra me vaya cambiando, transformando, es bueno, es lindo, es hermoso. Pero ¿qué pasa si yo lo leo y después no lo hago, no lo cumplo? No hay cambio en mi vida. Eso es falta de frutos. Los frutos de nuestra salvación también son ese proceso de ser transformados a vernos cada vez más como Cristo. No para decir que yo soy el perfecto, que yo soy el que más lo cumplo, lo sé, sino porque eso es mi anhelo de mi corazón. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que no se contenten solo con escuchar la palabra. Estamos en Santiago 1. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla en práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira el rostro de un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, que estamos hablando de libertad hoy, y persevera en ella, no olvidando lo que se ha oído, sino que haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Uf, sí, igual, sí, esos son los versículos que hay que apuntar hoy, porque es en qué meditamos y en qué debemos de hacer en Santiago 1:22 al 25. Voy a ver, es que aquí me cuesta un poquito poner los comentarios. Pero bueno, eso es hacer la palabra, leerla y hacerla. Y también orar. Orar con Dios es hablar con Dios. Una oración no tiene que tener palabras elocuentes, una oración no tiene que ser muy larga, una oración no tiene que ser muchas cosas repetidas. Una oración es una conversación. ¿Por qué es una conversación? Uno muchas veces no se conversa consigo mismo, ¿verdad? A veces, pero no siempre, no es un diálogo. Conversamos cuando oramos con Dios, debemos de tener un tiempo que nosotros le estamos hablando a Él. Le estamos dando, Señor, aquí está mi día, aquí están mis preocupaciones, aquí es donde está mi mente, Señor, aquí está para darte las gracias en todo. Y Dios también hable mi vida. Es un tiempo también para que Dios nos esté hablando, para que Dios se está comunicando con nosotros, un diálogo, un dos en dos. Y eso es nuestro aliento espiritual, eso, la oración. Entonces es algo poderoso. Yo por mucho tiempo no entendí el poder de la oración. Tal vez que sabía que la oración tenía el poder, pero yo no lo había tomado en serio. No lo había tomado como algo necesario, como era algo que sí es bueno hablar con Dios y que en la iglesia y cuando estamos para acostarnos, pero es la forma en que nos comunicamos con Dios. Y es en todo momento. Puedes orar en todo lugar y podemos orar en levantando manos santas sin ira ni contienda. En 1 Timoteo. En todo tiempo, tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En Salmo 55. Orad sin cesar. En 1 Tesalonicenses. La oración puede mucho, pues por eso confiésense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. Estamos hablando hoy de un testimonio de sanidad que Dios hizo para 3 personas en esta semana. Si no vieron esa parte, cuando termino el video lo pueden regresar a ver esos testimonios. La oración del justo es poderosa y eficaz. Eso es Santiago 5:16. Y la oración tiene poder. La oración se puede hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, a lo largo del día. Es tener un diálogo con Dios. ¿Por qué? Porque yo nunca, oiga, eso es lindísimo. El cristiano no es como un bombillo que se apaga y se enciende. Que se apaga, se enciende. El cristiano debe de ser siempre encendida. Para Dios somos luz del mundo, ¿verdad? Un bombillo que está apagado no está dando luz. Y un cristiano que no está encendido
anda hablando mal, anda con mala actitud, anda tratando mal a la gente, anda, pues todos tenemos días y momentos, ¿verdad? No estoy diciendo que si nos pasa cosas así, pero rápidamente reconocemos, hoy Señor, perdóname, no quise decir eso, o quite de mí esa actitud tan fea o esa pesadez que estoy sintiendo, Señor. La oración, el diálogo, eso debe ser constante con Dios. Estamos en un diálogo todo el día. Nada más imagínenlo, que Dios va contigo desde que te levantas, bueno, cuando estás dormido, hasta todo tu día, y puedes estar hablando con Él en cada momento. Y también saber que Dios te puede hablar en cualquier momento. Y debemos de pedirle a Dios que nos hable en cualquier momento. Dios, hábleme. Si hay una persona que necesita palabra, hábleme. Dame palabra para yo darle a esa persona. Amén. Eso es importante entender. Que nosotros no somos que hoy a las 7 hablo con Dios y hasta las 7 de la noche vuelvo a hablar con Dios y de 7 a 7 no hay comunicación con Él. Ni Él conmigo ni yo con Él. Así es muy fácil vivir tal vez en esa rutina. Nos ocupamos, tenemos muchas cosas que hacer, estamos ocupados, pero necesitamos tener ese enchufle, estar enchuflados, estar encendidos para Dios siempre, siempre, porque Dios nos puede mandar personas que necesitan una palabra o que van a pedir oración cuando estamos así conectadas con Él. Pero si no lo somos, no lo vamos a ver. Dios no nos puede mandar nadie porque Él queriendo hablarnos, a decirnos algo, estamos así como que yo estoy ocupada, yo tengo mis cosas, con Dios le hablo a las 7 y no antes, así. O sea, piénsenlo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? Y si estamos con ese diálogo abierto con Dios a lo largo del día, siendo hacedores de la palabra. Amén. También debemos de asistir a una iglesia fielmente para estimularnos. A veces no es fácil vivir para Dios y necesitamos el apoyo de los demás creyentes, ayuda y estímulo para los demás hermanos. En Hebreos 10, para mantenernos vivos espiritualmente, cuando el cuerpo de Cristo se reúne, hay fuerza. Y cuando se separa, cuando uno piensa que yo estoy sola, ahora en este tiempo del COVID, que no podemos congregarnos, pues hay muchas predicaciones en línea. Estoy tratando de compartir de diferentes iglesias para que se puedan conectar con la palabra. Obviamente, la idea es que se puede congregar en un lugar donde se predica la verdad, donde se bautiza en el nombre de Jesús, prediquen para el Espíritu Santo, para la salvación, el arrepentimiento, todo eso es la voluntad de Dios. No estamos hablando de cualquier iglesia, pero en reunión de los hermanos, de los santos. Preocupémonos unos por los otros y así nosotros en línea, aunque estemos viéndonos en línea, Dios hace conexiones divinas. Dios hace conexiones para que nosotros podamos también animar, seguir animando, seguir. Por eso creamos ese grupo también, porque hay personas que necesitan eso, que tal vez no tengan una iglesia donde ir o no tengan siempre donde conectarse. Entonces, eso es la voluntad de Dios, que nos preocupemos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y en las buenas obras. No dejemos de congregarnos como se acostumbran por hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y bueno, no quiero alargar mucho el asunto, pero sí hablamos de esa palabra congregar, como se acostumbra una congregación. A ver si lo recuerdo, es un tiempo de reunirse, pero eran grupos pequeños, porque en la iglesia primitiva no habían iglesias grandes, habían solamente iglesias en casas. Y ese congregarse era un grupo de personas, de 2, 3, 4, 5, una cantidad de personas. Entonces, el hecho de que no podemos ir a la iglesia no es necesariamente la única forma que nos podemos congregar. Y Dios nos está hablando mucho en esos tiempos de
qué es el cuerpo de Cristo y qué es la iglesia. La iglesia no es el edificio. La iglesia no es la religión. La iglesia somos nosotros, somos los seres humanos que somos seguidores de Cristo. Somos parte de la iglesia. La iglesia es un cuerpo hecho por diferentes miembros. Entonces, si yo llego con mi hermana y oramos y hablamos y le pedimos dirección a Dios y leemos la palabra, estamos en congregación, estamos congregándonos. No tiene que ser tan rígidamente, digamos, tradicional como nosotros nos imaginamos ir a una iglesia. Y una iglesia tampoco es un lugar para tener una ceremonia religiosa y creer que eso fue congregarnos, porque ese congregar es venir a hacer el propósito de Dios. Entonces eso también es un tema hermoso que habría que entrar más, pero voy a seguir por el tiempo y para terminar bien con el estudio, cerrar bien el estudio de Casa de Paz en esta noche, que es la voluntad de Dios, para ya entrar en otros temas también. Debo honrar a Dios y ayudar a otros con mis bienes. Dar no es cuestión, no estamos hablando del dinero, estamos hablando del corazón, porque es la forma de mantener segura, de mantener mi corazón en Dios, porque estoy invirtiendo lo que Dios me ha dado. Primero que todo, de Dios viene toda nuestra provisión. Si tenemos trabajo, si tenemos casa, si tenemos cosas, pero todo viene de Dios y hay que devolverle a Dios lo que le pertenece a Él. Pero también dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón, en Mateo 6:21. Y donde estamos sembrando, así donde vamos a cosechar. Si estamos sembrando solo en nosotros, mis bienes, mis cosas, así, ¿qué voy a sembrar? Pues todo va a ser para mí. Y eso va en contra de la palabra de Dios. Hay que pensar en lo demás antes de pensar en nosotros. El dar es antídoto del pecado de codicia. Una excusa común es: si yo tuviera más, yo podría dar más. Pero más bien, igual, la Biblia muchas veces nos enseña al revés, que las cosas es al revés. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces hay que cambiar esa actitud de dar. Eso es en Lucas 16:10. Es una garantía, más bien dar a Dios, entregar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, nuestro tiempo a Dios, nos garantiza más prosperidad. Honra al Señor con tus riquezas y con tus primeros frutos y de tus cosechas, y así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. En Proverbios 3. Y eso es lindísimo también. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, y otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prosperará, y el que reanima será reanimado. Hermosa esa promesa. Proverbios 11, del 24 al 25. Y eso es un método de entender la importancia de dar. No estamos hablando de plata, no estamos hablando de que el pastor que siempre pide. Estamos hablando de unos principios de la Biblia. Estamos hablando de ser hacedores de la palabra. Estamos hablando de vivir en libertad, libre de deudas, libre para dar, libre de muchas cosas, que son cosas que Dios nos quiere usar en esa forma también para bendecir el evangelio de Dios. ¿Y qué más debo de hacer? Debo de alcanzar, con la libertad que Dios me ha dado, alcanzar a otros con el mismo evangelio de paz que yo he recibido. Y eso es mi carga para cada uno de ustedes el día de hoy. Eso es el reto. Dios lo manda en su palabra. Les dijo: vaya por todo el mundo y anuncien las buenas obras a toda criatura, las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que ninguno se pierda.
Eso es que hay personas que yo puedo hablar, que yo conozco, que tú no conoces, que usted no sabe quiénes son o no hablan su idioma o algo así. Igualmente, usted conoce personas que yo no conozco, tiene vecinos, tiene familiares, tiene personas que necesitan escuchar esos mensajes, los puede compartir, pero también tú has sido autorizado por Dios dar esos mensajes. Y hacer la voluntad de Dios es predicar en todo el mundo, no los pastores, no los que han recibido título, sino todos que han recibido ese paz de Dios. Lindo, eso es lindo, lindísimo. ¿Por qué? Por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hemos hablado mucho de que la fe es el comienzo, no es lo único, pero sí el que cree que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que su casa se llena. Entonces el Señor respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Qué lindo, qué lindo. Obviamente no podemos obligar a nadie, pero si nosotros no abrimos la boca para compartir esas verdades, para hablar a las personas de quién es Dios y qué ha hecho mi vida y qué ha hecho por mí, no tenemos ni que tener toda la Biblia memorizada para hablar con una persona de Dios. Y le dije al principio de este mensaje también, si quieren copias de ese estudio, dígame, mándeme un mensaje o ponga su correo electrónico en los comentarios y te lo voy a compartir, porque todos deben de tener eso o pueden tenerlo. Es libre, es gratis, es para las personas que lo quieren compartir. Pero nosotros somos responsables por las verdades que Dios nos ha dado, por las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Esa libertad vino con un precio. Y ese precio fue pagado en la cruz por nosotros. Y esa verdad es lo que va a hacer la diferencia en la vida de una persona, en la vida o la muerte. La vida espiritual o una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual es real. El infierno es un lugar real. Y es donde van a pasar muchas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar esa verdad y no lo han recibido, o las personas que por falta de fe de alguna persona alrededor de ellos nunca tuvieron la oportunidad de escucharla. Y yo no quiero que ninguna persona perezca porque yo decidí no abrir mi boca. Eso es de la convicción que yo siento en mi corazón en esta noche, decirles, esa libertad es lindo, es hermosa, podemos hacer tantas cosas, Dios puede usarnos de una forma tan grande, pero tenemos que estar dispuestas también a pagar el precio, a decir, esta vida ya no es mía, sino es de Dios, y Dios se va a encargar de cuidarme, de saber que yo necesito y yo tengo todas las cosas que yo necesito, pero si hay algo que Dios me pide, no le voy a decir que no. No le voy a decir que mañana. No le voy a decir que cuando yo me siento lista. Si Dios nos lo está pidiendo, es porque Él nos va a capacitar. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Y Dios nos está llamando. Si Dios nos está llamando, Él es el que nos va a capacitar. En el nombre de Jesús. Entonces, con eso terminamos el estudio de Casa de Paz. Hoy hablamos del tema libertad en Cristo. Y si no pudieron ver todo el video desde el principio, que regresen para verla todo. Y vamos la otra semana a comenzar un estudio nuevo. Espero que nos sigan acompañando, que sigan compartiendo este video, que vean el video del domingo si no lo han visto todavía. Gracias a los que estuvieron aquí en vivo conmigo. Muchos saludos, un abrazo. Si tienen preguntas, si tienen dudas, aquí estoy. Me pueden mandar un mensaje a cualquier momento y estoy dispuesta a contestarles. Y le damos hoy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, por lo que nos está hablando, y que seamos verdaderamente hacedores de su palabra. En el nombre de Jesús, que tengan todos una muy feliz noche.
Amén. Buenas noches.